Buenas tardes, compañeros, compañeras y todas las personas que nos están viendo. El día de hoy estamos aquí por parte de la revista con una de las entrevistas más emocionantes que personalmente yo estoy muy feliz de poder realizar esta entrevista. El día de hoy nos encontramos con la profesora Nidia de español. Ella nos prestó este chancecito para poder entrevistarla de una manera bastante bonita. Entonces, bienvenida, Nidia. Muchas gracias por la invitación. Tenemos una entrevista bastante cargada, bastante llena y estamos muy emocionados. Entonces vamos a dar inicio, pero para esto necesitamos saber quién es Nidia. Bueno, Nidia es una mujer que le ha tocado experimentar muchos cambios en la vida porque nací en un tiempo en que el mundo se aceleró de muchas maneras, de muchos cambios, y me ha tocado acoplarme. Entonces es una mujer que de alguna manera ha intentado ese acoplamiento. Es una mujer luchadora, trabajadora, trato de ser sincera y me encanta ser profesora. Esa es Nidia. Esa es Nidia. Entonces, el nombre completo sería Nidia Cecilia Leito Morales. edad. Voy a cumplir 60, si Dios quiere, en noviembre. Ok, entonces todavía está jovencita, pero... Perfectamente. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ya sabemos que tiene 60 años. Entonces, No, ¿cuánto? todavía. Bueno, todavía. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando como docente? Bueno, yo comencé hace 36 años y me detuve. Cada vez que nació uno de mis hijos, me quedé un tiempito con ellos mientras crecía un poquito. Entonces no fueron 36 seguidos. Ahí hubo pausas de parte de los 3 hijos, ¿verdad? No me arrepiento para nada de esas pausas. Y luego por 2 años no trabajé porque hubo una organización familiar fuera del país, entonces yo salí y esos 2 años tampoco cuentan, entonces hay que restar 5. 31 años, entonces. 31. Y es bastante, ¿no? Es la experiencia, o sea, usted nos puede contar absolutamente todo porque a mí me han dicho muchas veces que las personas con más edad significa que tienen más experiencia sobre todos los temas. Entonces usted es como un libro lleno de experiencias, de aprendizajes que nos puede contar de absolutamente todo. Pues yo diría que sí, pero nunca se termina de aprender. Ese libro está todavía abierto. Exactamente. Es un libro que sigue con páginas en blanco que todos los días se anota. Mi experiencia en docencia ha sido maravillosa, mi experiencia como madre también, como mujer, como hija, como hermana. Entonces, mis experiencias han sido muy amplias, o sea, muchas áreas. Y parte de ese montón de años me ha ayudado a que trate de hacer cada vez las cosas mejor. Perfecto. Ahora que entonces estamos hablando ya de ese trayecto, a mí me gustaría saber, bueno, muchísimo me gustaría saber, ¿de dónde nace ese sentimiento? ¿Cómo en qué etapa de su vida nace ese sentimiento de querer ser docente o siempre estuvo presente? Pues siempre estuvo presente, pero se me incentivó en la secundaria. En la secundaria. Estuvo presente en mi casa primero. Yo soy la menor de 7 hermanos, bueno, ahora estamos 6. Los hermanos, mi hermana, la que me sigue para arriba, éramos muy seguidas, entonces éramos compañeras. Y yo le ayudaba a estudiar a ella, porque a ella no le gustaba leer, y a mí me encantaba leer. Entonces ella me decía que no se leía los libros y yo me los leía por ella, y se los contaba. Cuando yo la vi a ella entendiendo lo que yo le estaba explicando, yo dije, mira, entiende lo que yo le estoy explicando. Esa parte me gustó mucho, pero todavía no estaba muy decidida. Pero cuando estaba en el 4º año, en el Liceo Heredia, mi querido Liceo Heredia, se usaba el día del profesor, el día del maestro y el día del estudiante. Y el día del estudiante se escogía un estudiante que le gustara mucho la materia X y daba la clase. Entonces la profesora de biología, doña Carmen Cruz, me escogió y yo di la clase de biología. Y esa fue digamos, donde yo entré al aula. Bueno, yo era muy joven, tenía 16 años. Y empiezo a dar la clase y me gustó. Yo dije, ok, era biología, me encantaba biología, me encantan las ciencias. Pasó. Y el 5º año, cuando ya había que escoger que iba a estudiar uno para hacer examen de admisión en la universidad, sabía y estaba segura que iba a ser docente. Estaba entre francés, biología y español.
uno puede decir, bueno, biología, español, pero es que todo es un compendio, todo se une, de alguna manera todo tiene que ver. Y francés me encantaba, de hecho aprendí mucho de mi profesora de francés, también doña Francine Zúñiga, y decidí que era español. En ese mismo año, la profesora de español, doña Lidia Pantoja, paz descanse, me escogió para ser la profesora de español del Día del Maestro y del Día del Estudiante. Y ahí fue donde dije, de español. De español. Okay. Entonces nos decantamos, bueno, se decantó más que todo por español a raíz como de la influencia que tenía en el colegio. Sí, y de la lectura. Totalmente. De la lectura, definitivamente. Y eso es como muy base de español, es como una base, un pilar de no se puede ser profesor de español si no se puede leer. Totalmente. Entonces, ya ahora que tenemos de dónde nace, lo que sigue es la universidad. Sí. ¿Cómo fue esa etapa de la universidad para Nidia? Pues fue combinarla entre el amor y el estudio, ¿verdad? Porque hay que disfrutar la vida, pero disfrutarla sanamente, razonablemente. Y si yo quería ser profesional, tenía que ubicar muy bien la parte del amor y la parte de la razón o del conocimiento, sin dejar que una fuera más importante que la otra, sino irlas llevando. Se logró hacerlo. Fue muy importante mi conocimiento, mi estudio, mi paso por la Universidad Nacional. Ahí conocí mucha gente y también tengo una amiga que desde la universidad seguimos actualmente compañeras, amigas. Pero fue muy bonita experiencia porque sentí que estaba iniciando el sueño, camino a ser profesional. Ahí fue donde yo dije, aquí vamos. Entonces, ese sentimiento es el que establece que usted va por un buen camino. Exacto, porque yo dije, hice examen de admisión, logré el ingreso en las dos universidades que yo quería. Escogí Heredia por facilidad de cercanía donde vivía. Entonces, sentí que eran buenas señales para aprovechar la oportunidad que Dios me estaba brindando y que mi familia me estaba dando también. Y se hizo, y la aproveché y se dio. Gracias a Dios, sí. Ahí he leído bastante sobre algunos estudiantes que cuando están en una carrera a veces dicen, uy no, esta no es la mía, a mediados de carrera. ¿Alguna vez le pasó eso a usted? No, no me pasó nunca, pero sí me pasó que yo dije, para que yo estoy aprendiendo el latín. Latín, yo llevé clases latín 1, 2, 3 y 4 y era bastante difícil. Y yo hice una pregunta al profesor que me estaba dando latín. Yo le dije, ¿esto se enseña en secundaria? Y me dijo, no. Y era latín 1, 2, 3 y 4, apenas iba por el 2. Yo dije, ok, ¿para qué quiero latín? Después dije, todo sirve. Todo sirve, todo es un aprendizaje. En ese momento sí me pregunté lo del latín. Pero luego el tiempo, para justicia es el tiempo, y entendí que hay que saber de todo un poquito. Es la base de nuestro idioma. Tenía que saber latín, las raíces latinas. Es correcto, tiene toda la razón. Entonces, ya terminamos la universidad, en esta como línea del tiempo. Ya terminamos la universidad y pasamos inmediatamente casi a lo laboral. ¿En qué colegio da inicio la etapa profesional de Nidia? En Heredia hay muchos colegios. Hay un lugar que se llama Santa Bárbara de Heredia. Ahí comencé, era un colegio que mezclaba académico con técnico. Comencé con los dos, unas lecciones en la parte académica y otras en la parte técnica. Ahí comencé y trabajé un año nada más. Y sí, fue una experiencia muy dura, porque, bueno, la universidad muy bonito, lo prepara uno, se gradúa y dice, estoy listo, y voy. Llego a séptimo y me dieron 7 séptimos. Llego a séptimo y nada de lo que yo aprendí de la universidad tenía que aplicar en el colegio, absolutamente. Más que enseñarlos a escribir bien, a leer bien, pero todo eso se aprende antes, básicamente antes. Entonces ya sí, después qué libro tengo que ver y todo eso sí, pero todas las materias tan elevadas que yo llevo en la universidad, en ese momento no las iba a utilizar y entonces yo me desencanté. O me asusté, y yo dije, ¿y ahora qué? Yo venía a la universidad con un título en mano, voy a trabajar.
pero no fue así. Y entonces ahí es donde uno dice Los Ángeles. Luego y hablo con otra compañera de español y le digo, vea, yo soy nueva, estoy comenzando. Me dice, no se preocupe, todos comenzamos igual. Aquí en 3 semanas usted se organiza y no sé, le digo un empujoncito y ya, nada que ni para mí. Yo siento y me interesa bastante saber cómo fue su perspectiva el primer día que tuvo que trabajar. Bueno, antes de ese colegio Santa Bárbara yo había hecho un mes de permiso en el colegio Monterrey. Ese fue mi primer ver estudiantes y yo al frente y organizas. Fue por un mes y era un colegio que no era católico, yo soy católica, había un director bastante rudo y yo dije, bueno, si de verdad voy a ser docente, demuéstrenselo a estos muchachos y demuéstrenselo a usted. Los saludé, les dije que han visto, porque ya era en medio del curso lectivo. Empecé a hablar con ellos, que han visto, que no han visto, y de repente me vine dando clases. Pero eso fue antes de ser nombrada, o sea, antes de graduar. Pero fue, o sea, ahora sí, todos estos muchachos están esperando que yo diga algo. Es como abrumador ese sentimiento, ¿no? O sea, Yo tenía 23 años. 23 años. Ok, entonces ya usted empieza a trabajar más de los 23 años. A los 23, sí, porque después de eso ya me gradué. Entonces, cuando empezamos a trabajar, ¿verdad? Es muy difícil saber si el profesor se tiene que acoplar a los estudiantes o los estudiantes le tienen que acoplar a uno. Pues yo diría que es una combinación de ambos. Un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio porque cada grupo tiene su propia personalidad y dentro de cada grupo hay personas, o sea, no hay máquinas. El profesor tiene que adecuarse a ese montón de personas. Pero todas esas personas van a recibir explicación, comprensión, ayuda de un profesor. Y si ese profesor no quiere, no acepta, no quiere o X, no se da esa respuesta. Entonces tiene que haber un acople entre ambos. Sí, entonces para que funcione es una balanza, entonces tiene que estar así. Exacto. Seguidamente, me gustaría saber exactamente, bueno, algunos, ¿verdad? Algunos de los colegios por los que usted ha pasado después de Santa Bárbara. Ahí hice una incapacidad en Santa María de Guadalupe, luego trabajé en el Samuel Sáenz. Ese año trabajé en 3 colegios diferentes, 3 incapacidades diferentes. Santa María de Guadalupe, Samuel Sáenz y Liceo Heredia. Ya después sí, nació mi hija mayor, ahí fue donde me quedó tiempo. Después empecé en el Manuel Benavides, ahí trabajé como 6 años. También trabajé en el técnico profesional de Ullón, 9 años. Colegio San José de la Montaña, 5 años. Una experiencia divina ahí también. Trabajé un año en técnico profesional San Pedro de Barba. También trabajé en María Auxiliadora de Heredia, 2 oportunidades diferentes. Primero cuando eran solo mujeres, que eso fue una experiencia muy bonita, solo mujeres, y luego cuando era mixto. Entonces pude ver la transformación de un colegio que era solamente de mujeres, dirigido por hermanas también, y otro tiempo, años después, mixto. Híjole, son bastantes colegios, o sea... Y faltan ahí. Y faltan, ok, entonces significa que es bastante las experiencias, los aprendizajes, las personas que uno conoce, los estudiantes con los que uno se relaciona, son demasiados. ¿Y cómo llegamos acá, al Divino Pastor? Bueno, yo estaba, para ese año yo no tenía nombramiento. Yo siempre digo a Dios, aquí estoy, a donde me llamen, y si yo puedo ir, voy. Era febrero. Bueno, estaba llevando una maestría de la UCR y una compañera me avisa que ocupa una profesora de español y pues que todavía que está libre todavía el puesto. Entonces, yo no conocía aquí, siempre trabajaba en Heredia o cerca de Heredia, un poquito lejano, no hasta acá. Y yo dije, pues vamos a ver.
y vine a la entrevista, y el día que hice la entrevista la hermana me dijo se queda con el puesto, y aquí estoy. Hace 5 años. Hace 5 años, más o menos por ahí del 2019. En el 2019. Entonces, tenemos que en 2019 la profesora Nidia iba a llegar al Colegio Madre del Divino Pastor. ¿Cuáles fueron esas primeras sensaciones? Bueno, fue una sensación muy bonita de estabilidad, porque es un colegio a simple vista, se ve muy ordenado, muy limpio. Los estudiantes son muy responsables, en su mayoría están dispuestos a hacer lo que hay que hacer. Y pues se nota que hay una organización administrativa, además de que es un colegio subvencionado, por consiguiente pues tiene otras ventajas que no presentan otros colegios. Entonces fue una emoción, y una sensación muy bonita. Entonces, desde 2019, ¿cuál podría decirnos usted que ha sido como el proyecto más emocionante que ha podido hacer en este año? Son varios. No puedo decir ni que uno es más importante que otro. Uno de los principales fue salir adelante desde séptimo a quinto año, en esta generación que está en décimo, por ejemplo, con la monografía. O sea, verlos entrar en media pandemia o saliendo de pandemia, sacarlos de clases virtuales a presenciales, que aprendan lo que tienen que aprender, básico para la vida, no para ganar un examen, para la vida. Para mí ha sido importantísimo verlos como vayan a una universidad y van a saber lo que es hacer un proyecto de investigación. A duras penas desde séptimo. Eso para mí ha sido un crecimiento mutuo, porque dar clases virtuales que nunca había pasado. Nunca me imaginé que yo iba a dar clases virtuales, y las vimos y aquí estamos. Entonces esta generación es muy significativa porque ha tenido que vencer unos obstáculos muy fuertes, pero el proyecto principal es, ok, ¿qué se van a llevar estos muchachos para la vida? Entre un montón de valores que uno trata de transmitir académicamente, saben hacer un proyecto de investigación y saben exponer sin miedo, o con miedo, pero lo hacen bien. Para mí ha sido un proyecto lindísimo. Otro proyecto podría ser poder manifestarme el amor que yo le tengo a la naturaleza, y este colegio es de la ciudad. Entonces he podido meter un poquito de esa parte, y este año principalmente enfocada en la importancia de las abejas. También es un proyecto. El reciclaje, motivarlos a que reciclen, eso es un proyecto para mí muy bueno. Y pues seguir creciendo yo. Es un proyecto que yo tendré siempre, mientras sea docente, mi proyecto es aprender, porque no termino de aprender. Como yo hablaba ahora con usted, ¿verdad? De las diferentes realidades de los estudiantes, ¿verdad? A mí me deja como picando algo que sería, ¿cuál ha sido la enseñanza más fuerte que le ha dado la vida por medio de un estudiante? Bueno, son también varias. Una puede ser que la vida se acaba de joven. Yo tuve la pérdida de un estudiante que se ahogó en un río. Se fueron varios, no fueron a clases, y se fueron a un río en barba. Se vino una cabeza de agua y arrastró uno y se ahogó. Estaba en peligro técnico profesional y yo. Es muy duro saber que hay un muchacho de 15 años que pierde la vida. Entonces, la enseñanza es, joven o viejo, la vida se va en cualquier momento. Y así, para todos los días, cada día que uno tiene una esperanza de vida, una oportunidad para hacer algo. Otra fuerte puede ser también estudiantes enfermos o con carencias económicas que le ponen mucho esfuerzo o más esfuerzo que otros que tienen todo para seguir adelante. Y uno dice, si ese estudiante con esas situaciones tan fuertes, ahí está, uno no va a poder creer que se puede. Ellos lo enseñan a uno también. Entonces esas son esas enseñanzas que a usted le han hecho valorar esos momentos, valorar exactamente como usted decía la vida, ¿verdad? Que es como cosas que nosotros a veces no valoramos en el día a día y nos hace concientizarlo, ¿no? Mezclado un poquito con esto, ¿cuál sería entonces una enseñanza que le ha dado su trabajo, por así decirlo, con el ámbito de los libros?
una enseñanza así fuerte que le ha dejado los libros? Que no hay que dejar de soñar, que no hay que dejar de imaginar, que hay que pensar en que el día es como eso, como una libreta, un libro, un cuaderno, en donde yo soy el autor, el personaje principal, y empiezo el guión. Hoy lo comienzo y en la noche digo qué hice en este guión hoy, qué tengo que quitar, qué acotación pongo. Esto me gustó, esto lo dejo para 8 días si se puede, y empiezo a seguir con mi libro. Esa es una enseñanza de vida que esos estudiantes dejan. Y pues por supuesto uno que ya no tiene estos años que tienen estos muchachos, ¿verdad? 13, 15, 17, se prestan para los casi 60. Sí. Se acomodan. Qué maravilloso escuchar eso, porque más que todo viene muy relacionado con la libertad. Sí. De uno de poder hacer lo que le gusta, como usted nos decía, usted siempre tuvo esa atracción por ser el docente, y es magnífico saber que usted a estos 60 años, bueno, casi 60 años, ha ido escribiendo ese guión que usted protagoniza. Claro, y dentro de ese guión no todo es maravilloso, ¿verdad? Porque hay altibajos, hay situaciones como en la obra de literatura, en donde viene una emoción, sube y luego baja, ¿verdad? Usted sabe de eso. Y eso es en la vida de uno. Hay momentos en que uno dice que es esta maravilla esta semana, este mes, y hay otras semanas en que uno dice no puede ser, o sea, bueno, aquí vamos, bueno, aquí voy. Entonces, así es como una literatura. La libertad y la paz no son negociables. Totalmente. Hay una frase que yo escuché, y es que en nuestra vida no hay malas experiencias, sino momentos de aprendizaje. Exacto. En los que uno puede mejorar, en los que uno puede ser mejor persona, y por eso es muy importante de ir escribiendo uno ese guión para poder aprender de las cosas. ¿Cuál ha sido quizás un momento que usted dice, me gustaría repetirlo? Así en estos casi 60 años, un momento de su vida, exactamente algún momento o alguna etapa que usted diga, la repetiría. Yo repetiría así a ojos cerrados el nacimiento de mis 3 hijos, así, pero a ojos cerrados. Han sido mi bendición, una ilusión de ver una cosa tan diminuta, ¿verdad? Y uno dice, no sé, el Señor me está encomendando este regalo para que yo lo cuide y de alguna manera haga una persona de bien. Esos momentos yo los volvería a repetir con los 3. Creo que también eso es algo muy importante de nosotros los seres humanos, el aprecio que le tenemos a las cosas de uno, por así decirlo, a nuestros familiares, a nuestros cercanos, muy importante, ¿no? Entonces, más en lo personal, ¿cómo se definiría usted como mamá? Bueno, como mamá es un poco parecido a ser profesora, porque estamos enseñando valores, formación, educación, pero todavía con mayor compromiso, porque también para la vida. Y contrario a los estudiantes que cuando salen de quinto uno le pide a Dios que salgan para su vida bien, casi que no lo vuelve a ver, pero a los hijos hasta que Dios quiera, hasta que le permita, y espero que sea así, hasta que yo me vaya de este mundo. Entonces, mientras así sea, yo quiero ser una buena mamá, quiero seguir intentando ser una buena mamá, y pues trato siempre de ser muy, muy apegado a ellos y ellos a mí, sin caer en malentendidos de alcahueterías o cosas de eso, ¿verdad? Pues ahora hay muchas situaciones de educación que no comparto y que por dicha, cuando yo estaba criando a mis hijos, ni tan siquiera eran pensables. Entonces, esa sería mi respuesta. Cuéntenos un poco sobre sus hijos, cuántos años tienen y quizás cuál es una característica que usted destaca de cada uno de ellos. Tengo 3 hijos, un hijo y 2 hijas. Primero la mayor, es una mujer, con ella tuve la experiencia de que casi morimos las 2 en el embarazo. Fue un susto, bueno, ni me percataba yo que estaba casi perdiendo la vida. Entonces, cuando yo salgo del hospital con ella muy prematura por la preeclampsia, yo dije, ok, espero que esto no se repita, o sea, ¿verdad? Y que ella esté bien, primero ella.
gracias a Dios sí, tuvo sufrimiento letal y algunas cosillas, pero se desarrolló normalmente. Verónica Sofía, va a cumplir 36 años. Luego tengo a Alejandro, dedicado su segundo nombre a mi santo preferido, San Francisco, Alejandro Francisco. Desde siempre he sido franciscana y casualmente estoy en un colegio franciscano. Siempre dije que cuando tuviera un hijo me gustaría ponerle Francisco. Con negociaciones con el papá, pues Francisco quedó de segundo, pero tiene Francisco, ¿verdad? Él tiene 33 años, es un muchacho que le gusta mucho trabajar con manualidades del carro, qué sé yo, y tiene un hijo, que es mi nieto, Emanuel, y que me enamoró como abuela, ¿verdad? Y tengo a Priscila María, que tiene 27 años, y pues es, como dicen, la culiche, ¿verdad? Es muy distanciada con respecto a los otros dos, que fueron más seguidos. Y también, igual que los otros dos, me siento muy, muy orgullosa, ¿verdad? de ella. Le gusta mucho hacer queques y también trabaja, aparte de chef pastelera, tiene otro trabajo que también se desempeña igual que ellos tres, muy bien. Siento que soy muy bendecida con ellos tres. Qué dicha. Gracias. Con toda la familia, puedo agregar de una vez con toda mi familia, no solo mi familia directa, sino la externa. El haber crecido con tantos hermanos, yo creo que lo hace a uno, tal vez no competitivo, más bien cooperar para que todo se dé. En una mesa, en donde, por más grande que fuera, convivir con 9 personas, era casi que comer, ¿verdad? Un poquito restringido, no esos espacios que hay ahora, ¿verdad? Y eso fue muy bonito, tener una reunión de domingos familiares con mis abuelos maternos en San Francisco, 50 primos los domingos para jugar, porque cada familia tenía 9, 7, 8 hijos. Si llegaban 5 días con todos los primos, había de todo color, forma y tamaño, ¿verdad? Entonces, muy, muy bendecida por la familia materna y paterna también. Tengo la bendición también, ¿verdad?, de haber sido muy allegada a la familia paterna, muchos primos también, y también pues muy bendecida con eso. Ese núcleo familiar tan numeroso, creo que también ayuda a que uno se forme mejor, porque uno se hace muy humano. Me parece, o sea, qué bendición, ¿no? Qué bendición. O sea, recorrer tanto con tantas personas, como le decía al principio, y es exactamente lo que a veces a uno le hace falta, la convivencia con los demás, ¿no? Es una bendición de Dios el poder tener eso, que no mucha gente lo tiene. Ahora bien, yo le traigo unas dos dinámicas. La primera es, no puede repetir palabras y tiene que definirse como mamá, en una palabra, como hermana, como hija y como profesor. Con una palabra. Con una palabra, no puedo repetir palabras. Sí. Ya iba a repetir una cosa que están imaginando. Bueno, empieza. Como mamá. Bendición. Como hija. Solidaridad. Como hermana. Compañía. Y como profesor. Amiga. Perfecto. Y ahora, en nuestra segunda actividad, tienen que elegir. Acá es entre autores de literatura y demás. Tienen que elegir solo uno, ¿verdad? Ahora, Edgar Allan Poe o Jane Austen. Edgar Allan Poe. ¿Y por qué? Las narraciones extraordinarias tienen su nombre, son extraordinarias. Se lo llevan a uno a la imaginación. Después de que uno termina de leer, se acuerda que estaba en el planeta Tierra, pero si nos está leyendo, lo eleva a uno al mundo literario en el primer reloj. ¿Julio Verne o Gabriel García Márquez? Gabriel García Márquez, sin discusión. ¿Y por qué? Mi autor preferido. Autor preferido. García Márquez tiene el realismo maravilloso que uno dice, eso podría ser verdad o mentira. Puede ser verdad, podría no, pero además
pasa de ese realismo que uno dice que exagerado, eso es mentira, pero que bonito, al amor, como el amor en los tiempos de cólera. O en 100 años de soledad, como le dice a uno, fuimos explotados por los españoles, fuimos totalmente esclavizados, y no lo dice feo, lo dice tan bonito en ese libro, que hace que uno no quiera ni dormir, ni comer, ni casi, ni salir a trabajar, porque al final de ese libro me lo he leído no sé cuántas veces, 100 años de soledad, recomendado. Perfecto. ¿Lope de Vega o Pablo Neruda? Antes era Pablo Neruda, pero después de que uno supera unas etapas de lectura, y eso que me encanta la poesía, es uno de mis géneros preferidos. Pero después me di cuenta que Pablo Neruda en muchos poemas minimiza a la mujer. Y por ejemplo, en el poema 20 lo hace ver como objeto. Y yo como mujer, como mamá de hijas, como hermana, etcétera, 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 tengo alumnas, no voy a aceptar que a través de la palabra se diga, por ejemplo, era mía, antes era mía, ahora es de otro. Es decir, nosotros las mujeres no somos de alguien. Entonces lo cambio por lo que debemos. Perfecto. Entonces, por último, William Shakespeare o Miguel de Cervantes. Como no me deja decir que los dos, y me va a poner en un compromiso, porque Quijote es el Quijote. Y eso, la novela de las novelas. Pero me encanta leer teatro también. Y entonces me gusta mucho William Shakespeare. Muchas obras de él, mientras que de Miguel de Cervantes tengo una para defenderlo. Entonces, como tengo varias de William Shakespeare, escojo William Shakespeare. Ok, entonces esa es como una decisión muy... Esa me costó mucho. Sí, ok. Más bien, muchísimas gracias por tener este tiempito, sacar este tiempito. Le agradecemos de todo corazón para esta generación que está casi a punto de salir del 10º año. Muy linda, por cierto. Sí, gracias. Ha sido como una mamá para nosotros, como una abuela también como para nosotros. Y estoy 100% seguro que para las próximas generaciones que usted le va a seguir dando clases de español van a sentir exactamente la misma sensación, porque es una profesora que transmite esa alegría del saber, del conocer y del aprender. Entonces, todos estamos muy felices porque nos apoya como generación y estoy seguro que, como decía, a las próximas generaciones también. Entonces, de todo corazón, muchísimas gracias por esta entrevista. Que Dios le bendiga siempre y que ojalá vea esos frutos que usted ha implantado en cada uno de nosotros cuando nosotros lleguemos a ser profesionales. Muchas gracias, más bien, y pues para mí ha sido un honor y un orgullo tenerlos a ustedes en esta entrevista y que me hayan escogido pues también, ¿verdad? Tal vez me extendí en algunas preguntas, pero mucho gusto. Perfecto, muchísimas gracias, profe. Entonces nos estaríamos viendo. Muchísimas gracias por haber visto esta entrevista. Dios les bendiga siempre. Gracias.